Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es jueves 2 de abril y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. El deán de la Catedral de San Martiño nos hace una visita guiada por algunos de los rincones menos conocidos. Por otra parte, la procesión del Sagrado Corazón de Carballeira volvió a congregar a los fieles. Y además, esta Semana Santa se esperan cielos despejados, pero grandes oscilaciones térmicas. Comenzamos. El deán de la Catedral de Ourense, José Ángel Feijóo, nos hace un recorrido por este emblemático edificio para mostrarnos algunos de sus secretos mejor guardados, no porque no estén a la vista, sino porque suelen pasar desapercibidos. Ya la capilla en sí misma, la capilla de San Juan Bautista, que se suele ver muy poco, los salesianos muy pocos entran aquí, entran más los turistas. Y aquí hay como varios elementos muy claros y muy curiosos. Uno, un pozo que tiene unos 8 o 9 metros de profundidad y que el agua está entre 18 y 20 grados. Es una cosa curiosa porque cuando la iglesia catedral, que fue también fortaleza, pues cuando tenían que refugiarse por algún motivo, pues tenían agua. Luego, otra de las cosas que hay en esta capilla pues son las lámparas que adornaban en la nave de la catedral, con las cuales se iluminaba la catedral antes de que hubiera luz eléctrica. Están colgadas por aquí alrededor, que son todas lámparas votivas, lámparas de plata. Pues es otra de las cosas curiosas que no solemos ver. Y también aquí está lo que era la maquinaria del reloj de la catedral, una maquinaria del siglo XIX que evidentemente se ha cambiado y ahora, bueno, hace poco veíamos un reportaje en la región sobre cómo tocaban las campanas de la catedral. Pues esta es la maquinaria antigua del reloj de la catedral. Estos son como cosas curiosas, aparte de lo que es evidente en esta capilla, como es el retablo, la pila bautismal. Estamos en la Capilla del Cristo, que es como la capilla central o más importante de la catedral después del altar mayor. Yo aquí quisiera fijarme en un par de detalles, simplemente, evidentemente, aquí hay muchas cosas en las que fijarnos, pero como detalles concretos, una imagen de San Mauro, de Francisco de Moure, que es una talla preciosa por los detalles de los pliegues del manto, de su barba, la mirada del santo, a pesar de ser una imagen, la cara pequeña, pero es realmente muy llamativa. Y luego, encima de lo que eran los bancos del coro que se han trasladado aquí, están unos bajorrelieves o unos altorrelieves de las sibilas. Las sibilas eran como una especie de profetisas paganas que existían en Grecia, en distintos pueblos de Grecia. Había como unas adivinadoras que profetizaban el futuro y adivinaban lo que iba a pasar. O sea, son muy anteriores al cristianismo. Entonces, en una capilla dedicada al Santo Cristo aparecen unas figuras de unas mujeres, además paganas, que son las sibilas, que de alguna manera profetizaban ya el advenimiento de Cristo y la llegada del cristianismo. Estamos en la capilla de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles, o el Cristo de los Desamparados. Lo que sucede es que el Cristo de los Desamparados está metido aquí en un lateral y a veces puede pasar desapercibido, pero es una talla románica de Cristo, de madera, preciosa, que además es un Cristo victorioso, es un Cristo muerto en la cruz, pero con la corona de rey. Y si nos fijamos en la expresión, vemos que es una expresión de haber vencido a la muerte. Es un Cristo no sufriente, sino que es un Cristo victorioso, pero su trono de rey, que es la corona que lleva, su trono es precisamente la cruz. Es una talla románica que alguna vez ha salido últimamente en procesión, pero que habitualmente está aquí, digamos, como escondida en esta capilla. Nos encontramos en el Museo de la Catedral. Aquí evidentemente hay múltiples piezas que tendremos que admirar. Yo me voy a fijar como en 4 que me parecen más importantes. Por un lado, la cruz preciosa, que es una cruz donada por el conde de Benavente por los destrozos causados en la catedral, pues para hacerse perdonar, regaló una cruz argentea con montones de piedras preciosas. Otra de las piezas únicas en este museo son los esmaltes de Limoges del siglo XIII, que son 53 piezas, que son como el frente de un altar, que son esmaltes, que son de las piezas que más solicitan para todo tipo de exposiciones. Otra pieza es el Misal Auriense, que es el primer libro editado en Galicia,
que es un misal, que es el misal auriense, la liturgia que se tenía aquí en Orense. Y por último el tesoro de San Rosendo, donde hay pues, mitra de San Rosendo, báculo, una serie de peines, todos de pues, siglo XIII, siglo XIV, o sea, son piezas realmente únicas, algunas de estas que acabo de nombrar. Estamos aquí en una de las naves de la catedral, en esta especie de bancos de piedra que hay en los laterales están tallados unos alquerques. Los alquerques son unos juegos que utilizaban los canteros, los que trabajaban en la catedral, una especie de tres en raya, de damas, de ajedrez, que estaban tallados en las piedras y con distintos elementos se dedicaban a jugar. Era una manera de pasar el rato y de descansar. El Sagrado Corazón volvió a latir en A Carballeira. Con la caída del sol desde las 9 de la noche, el barrio de Carballeira se quedó en silencio. La plaza del Sagrado Corazón reunió una pequeña multitud que se dio cita para acompañar al paso de Jesús de Nazaret, portando su cruz en la salida de la primera de las cofradías de la ciudad, la del Sagrado Corazón de A Carballeira. Este año no hizo falta esperar hasta el último momento, y la hermandad vio respondido el trabajo que han desempeñado las últimas semanas. No es la tradición más antigua de Ourense. Empezaron a hacer esta procesión hará 4 o 5 años, según su presidente, pero sí una que se siente de casa, pues es la primera oportunidad de ver a los cofrades de morado y oro antes del Santo Entierro de este viernes. Y de nuevo a Carballeira volvió a latir con el Sagrado Corazón arropando a sus cofrades durante el trayecto. Ourense vivirá una montaña rusa térmica esta Semana Santa con saltos de 21 grados entre el alba y el mediodía. Ourense afronta una de las Semanas Santas más estables y soleadas de los últimos años. Según las previsiones de Meteo Galicia, la provincia disfrutará de cielos despejados y temperaturas diurnas muy agradables, aunque marcadas por un fuerte contraste térmico que obligará a no guardar el abrigo demasiado pronto. Este Jueves Santo arrancó con un ambiente frío de madrugada, alcanzando la mínima más baja del periodo con apenas 3 grados. Sin embargo, el sol se impuso rápidamente, permitiendo que los termómetros escalasen hasta los 20 grados en las horas centrales del día. Esta tendencia se acentuará mañana Viernes Santo, que se perfila como la jornada más calurosa de toda la semana. Con un cielo totalmente despejado, se espera que las máximas alcancen los 24 grados, ofreciendo un escenario inmejorable para los actos religiosos. De cara al fin de semana, el tiempo experimentará un ligero cambio en la estética del cielo, pero no en el confort térmico. Tanto el Sábado Santo como el Domingo de Resurrección aparecerán algunos intervalos nubosos que no empañarán el ambiente. Las temperaturas se mantendrán en valores muy agradables, oscilando entre los 21 y 22 grados de máxima, mientras que las mínimas se estabilizarán en torno a los 5 grados. Para los ourensanos que busquen el mar, el contraste será notable. Mientras Ourense rozará los 24 grados este Viernes Santo, en las Rías Baixas el ambiente será más fresco, con máximas que no superarán los 16-18 grados. El lunes volverá la lluvia con un 80% de probabilidad en toda Galicia. Recurren el caso por la muerte en el Sexto Instituto de Ourense por responsabilidad en cadena. La batalla judicial por la tragedia del Instituto Julio Prieto Nespereira el Sexto continúa abierta. El caso busca depurar responsabilidades por la muerte en 2022 de un estudiante de tercero de la ESO, que fue aplastado por un muro de los vestuarios masculinos. La representación legal de la familia presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión de la sección de instrucción Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ourense, que acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El fatídico accidente se produjo sobre las 2 de la tarde del 26 de octubre de 2022, cuando un tabique de separación de las duchas del vestuario masculino del IES colapsó de manera repentina. La estructura se desplomó sobre 2 alumnos, provocando la muerte de Manuel, de 14 años. El recurso basa sus argumentos en los hallazgos de los peritos, tras revisar los restos de la pared desplomada. Los técnicos detallaron en su informe que la estructura colapsada era un muro de ladrillo de 2 metros de altura por 2,85 de longitud, cuyo peso total rondaba la tonelada. El principal fallo constructivo radicaba en que esta pesada estructura carecía de la sujeción necesaria. No estaba enganchada ni ariostrada al techo ni a las paredes laterales para garantizar su firmeza.
La pared se sustentaba únicamente sobre el suelo mediante un recrecido de mortero y 3 anclajes de acero corrugado dispuestos de forma aleatoria, los cuales resultaban del todo insuficientes para soportar semejante carga y cumplir con su función de seguridad. Esto contradice por completo los planos del arquitecto que diseñó la obra en el año 2001, quien declaró ante el juez que él había dejado previsto en el proyecto que ese tabique tenía que ir obligatoriamente sujeto tanto al suelo como al techo para que fuera seguro. Frente a la decisión de la jueza de culpar únicamente al director de obra y al director de ejecución, ambos ya fallecidos, la acusación exige que la causa siga adelante contra 7 investigados, porque considera que la tragedia fue fruto de una clara responsabilidad en cadena. En primer lugar, apunta hacia 3 funcionarios de la Consellería de Educación. Asegura la acusación particular que firmaron las actas de ocupación y recepción de la obra sin poner ninguna pega, a pesar de que el muro estaba mal hecho y sin sujetar, un peligro que, según la acusación, era fácilmente detectable con una somera inspección ocular. Por otro lado, destaca la responsabilidad de los administradores de la empresa constructora. Se señala especialmente a Servando, que era el encargado de estar en el día a día de la obra y a quien le incumbía asegurar que la pared se construyese de forma segura. Finalmente, el representante legal de la familia de la víctima también reclama imputar a los técnicos de la empresa de control de calidad GOC. Según sostiene, estos profesionales dieron el visto bueno en sus informes sin avisar de que el muro se había construido de forma deficiente y distinta a los planos originales, haciendo que sus visitas de control resultaran ineficaces al no recoger ninguna incidencia en las actas correspondientes. Hacienda bate su récord en Ourense y eleva su recaudación a 800 millones. Los ourensanos pagaron 193.000 euros más cada día con respecto al año pasado. Termina un ejercicio, empieza otro y la agencia tributaria vuelve a marcar un nuevo récord de recaudación en la provincia. Hacienda saca tajada de la mejora del mercado laboral, de la alza de los beneficios empresariales y del mayor dinamismo del consumo de las familias, y recauda en Ourense la mayor cantidad de su historia en un solo año. Con los datos de 2025, el fisco ingresó en Ourense 800,81 millones de euros, superando con creces los 732 de 2024. Esta actividad supone una media de 2,19 millones recaudados cada día, 193.104 euros más que en el ejercicio anterior. Este incremento del 9,35% nace de una inflación del 2,7%, una subida salarial por convenio del 6,1% y la resistencia del consumo doméstico. El verdadero motor de este máximo histórico reside en el IRPF, que ha alcanzado una cota jamás vista en la provincia al inyectar 353 millones de euros a las arcas públicas, un 10,2% más que el año anterior. Este crecimiento no solo responde a las nóminas, también se ha visto alimentado por el repunte de las rentas de ahorro, impulsadas por los mayores intereses bancarios y por el alza de los ingresos por alquileres ante el encarecimiento de la vivienda en la provincia. Sin embargo, el factor determinante ha sido la coyuntura salarial. La provincia lideró las subidas por convenio, lo que, unido a la actualización de las pensiones, ha desplazado a una gran masa de ciudadanos hacia tramos impositivos más altos. Finalmente, el gasto de las familias ha mostrado una fortaleza inquebrantable frente al encarecimiento del coste de la vida. Por primera vez en la serie histórica, la recaudación por IVA en Ourense ha derribado la barrera de los 300 millones. Con una inflación que promedió el 2,7% en la provincia, la recaudación por el consumo diario se ha mantenido en niveles máximos, consolidando un comportamiento del mercado interno que ha sido determinante para que 2025 cerrase como el ejercicio con mayor volumen de ingresos. El Producto Interior Bruto ourensano crece por encima de la media nacional. La provincia produce 7.870 millones de euros y escala posiciones en el nivel de riqueza estatal. La economía ourensana ha metido la directa. La provincia atraviesa una fase de aceleración que le está permitiendo recortar a pasos agigantados la brecha histórica que mantenía con su entorno. Según los últimos datos de la Revisión Estadística 2024 del Instituto Galego de Estatística, el Producto Interior Bruto, también conocido como PIB de la provincia, alcanzó en 2023 los 7.870 millones de euros, consolidando la cifra más alta de su serie histórica y confirmando un crecimiento nominal del 33,4% en la última década. Este despegue es especialmente notable en el último año, donde el PIB ourensano registró un crecimiento del 10,6%, superando con claridad la media de Galicia y el promedio nacional de España.
Estos datos confirman que Ourense no solo ha recuperado el pulso tras la crisis sanitaria, sino que está ganando un peso específico en la contabilidad nacional que resultaba impensable hace apenas unos años. Esta dinámica sitúa a Ourense en un escenario de convergencia acelerada. El PIB por habitante escaló en el último ejercicio hasta los 25.888 euros, lo que representa un avance significativo respecto a los 17.823 registrados en 2014. Este progreso ha permitido a la provincia estrechar distancias con el promedio gallego y nacional, pasando de representar apenas el 71% de la renta media española a principios de siglo a situarse actualmente en el entorno del 90%. En cuanto a la estructura productiva, la industria se consolida como un motor estratégico, aportando 1.674 millones de euros al valor añadido bruto, un 23,4% del total. La pujanza del sector energético y de industrias extractivas, como la pizarra en Valdeorras, explica gran parte de este vigor. No obstante, el sector servicios sigue siendo el componente mayoritario, generando 4.562 millones de euros. Dentro de este bloque, el sector público, administración, sanidad y educación es el principal pilar con 1.464 millones de euros, seguido de las actividades inmobiliarias y financieras con 1.210 millones. La generación de riqueza muestra una fuerte concentración geográfica en el eje metropolitano industrial. La ciudad lidera la actividad con un PIB de 2.869 millones de euros, lo que supone el 36,5% de la producción provincial. Si se suma la actividad de San Cibrao das Viñas, 546 millones, y Pereiro de Aguiar, 325, este eje concentra casi el 48% del PIB provincial. José Suárez, o fotógrafo galego máis internacional e humanista que captaba a alma do pobo, homenaxeado no Día das Artes Galegas. A Real Academia Galega de Belas Artes homenaxeou no Día das Artes Galegas o fotógrafo e cineasta José Suárez. Allariz é unha auténtica antoloxía cultural de Galicia, aquela que os sabios da xeneración nós o que máis risco que escolleu como pousada de eternidade estas beiras do Arnoia simbolizan co castro e coa ermida dúas metáforas que remarcan o panteísmo, o franciscanismo galego, a interacción paisaxe-paisanaxe. Aquí radica a orixinalidade que gardou o mundo labrego, gandeiro, mariñeiro, que mulleres e homes souberon recrear e dignificar a mensaxe da arte como posta en escena. O académico Xurxo Lobato apuntou na súa laudatio titulada José Suárez que esta é a primeira vez que se dedica a un fotógrafo Día das Artes Galegas e tamén a primeira ocasión na que se homenaxea a un persoeiro da provincia de Ourense. Amigo de intelectuais como Miguel de Unamuno, Eduardo Blanco Amor, Pérez de Ayala, Luis Soane, Rafael Alberti, Carlos Casares, José Bergamín, Lorenzo Varela e tantos outros. Fotógrafo creativo, influído pola nova obxectividade, fotodocumentalista, cunha mirada reflexiva, moderna, alonxada do insebrismo e ponendo as persoas de protagonistas. Tamén se resaltou a faceta do Suárez cineasta e creador influenciado polas vanguardas, cunha sólida formación intelectual e unha actitude republicana liberal. Calquer pobo que quere mirar cara ao futuro ten que recoñecer aqueles que construíron o que hoxe somos, non? E creo que figuras como as que ten recoñecida a Real Academia Galega de Belas Artes en estes últimos anos e a figura, por suposto, de José Suárez, creo que acreditan ese sentimento e esa realidade. Agradecer tamén ao presidente do Parlamento de Galicia por acompañarnos aquí e fornecer este acto, porque creo que o Parlamento tamén é outra das grandes institucións galegas que forman parte dese gran ecosistema cultural. Tamén colaborou co xornal La Región e participou en tertulias co grupo dos Artistiñas, pero a pesar desta interacción, sempre se sentiu pouco recoñecido, o que acentuou o seu carácter depresivo. José Suárez foi, por riba de todo, un home que sabía mirar. Mirou as persoas con respeto, mirou as tradicións con interese, mirou a vida cotía cunha sensibilidade extraordinaria. Aquí mesmo, en Allariz, deixou algunhas das fotografías etnográficas máis valiosas.
Suárez foi un fotodocumentalista creativo que traballou cunha moderna afastada de calquera enxebrismo e poñendo as persoas como protagonistas principais. Xinzo de Lima y Sandías mantienen el confinamiento de aves pese al levantamiento de agricultura. El Ministerio de Agricultura levanta el confinamiento de aves de corral por la mejora de la gripe aviar. Esta restricción se mantiene en las zonas consideradas de riesgo especial y la vigilancia de 1.201 municipios, 40 de ellos en Galicia, entre los que destacan Xinzo de Lima y Sandías en la provincia de Ourense. El confinamiento obligatorio fue decretado como medida preventiva ante el aumento del riesgo de propagación de esta enfermedad altamente infecciosa, con el objetivo de evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres migratorias potencialmente portadoras del virus. Desde entonces, las autoridades han realizado un seguimiento semanal de la evolución epidemiológica. En cualquier caso, el departamento recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, así como de intensificar la vigilancia y notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales. España fue declarada el pasado 10 de febrero como país libre de influenza aviar, altamente patógena por la Organización Mundial de Sanidad Animal, aunque se mantenían medidas preventivas ante el riesgo derivado de los movimientos migratorios. El Ministerio ha subrayado que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, si bien recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o se encuentren muertas en el medio natural. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche, que disfruten de este fin de semana largo y mucho cuidado en las carreteras. Nos vemos el lunes. Adiós.